usted y yo tenemos algo en común, estoy buscando un cuaderno, que es que nos gusta escribir. Sí, Entonces, Diego, ¿usted nos podría compartir ahora algún texto que crea pertinente, que usted desee leer sí, y sí, sí, vamos comentando? claro, claro. Yo para hoy he preparado tres textos. Uno es un microcuento, eh, otro es un extracto casi de un pensamiento plasmado en un texto, sin necesidad de formato. Y el último texto es un texto periodístico en formato carta al director, de forma tal de poner tres textos bastante versátiles en cuanto a la forma, pero que responden a esta vivencia. O sea, son textos hechos en la cuarentena. Es Perfecto. eh, una literatura hecha desde esta visión, desde la casa y desde la contingencia externa. Entonces voy a partir con el primero, que es el más breve, y que se llama Solo Nosotros. Y dice Perfecto. algo así: el cristiano, el cual es o debe ser teocéntrico, cree y predica que la creación fue creada para servirle, que Él está en la cúspide de lo creado, sobre toda la creación, sobre todas las criaturas, inclusive sobre el mismo planeta. ¿No les parece esto bastante antropocéntrico? Esto es el primer Bueno, texto en el cual yo caí en la paradoja de que algunas veces se cae en la ignorancia de exaltar al humano a tal punto de ponerlo en la cúspide, y ponerlo en la cúspide, pero que desde esa posición y desde esa latitud el hombre, el humano, comience a ejercer un hostigamiento, a azuzar, a desplazar los recursos y a malgastarlos y maltratar la naturaleza o el mundo, que de partida mundo etimológicamente es limpio, y parece que lo estamos produciendo en un inmundo. Entonces, hay mucha gente, en lo particular yo también lo soy, que es cristiano, y otras personas que pueden profesar distintos tipos de fe en divinidades otros y credos, lo que que sea. en particular deben ser teocéntricos, al posicionarse en este maltrato al bien natural. Eso es bastante eh, antropocéntrico, viéndolo desde el autoposicionamiento en una latitud exaltada, excelsa casi del hombre, muy antropocéntrica, y que hace a veces que los humos se vayan a la cabeza y de que nos distorsionen bastante las percepciones y nuestro rol que tenemos como humanidad en este planeta y como Si no ser me pensante. equivoco, si no me equivoco, Nietzsche parece que lo dice, si no hay, después me corregirán, que en ese afán egocéntrico el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. O Pareciera, sea que nosotros, como bien dice usted, tenemos ese afán ombliguista de ver el mundo que igual tiene parte de justificación porque la única manera de ver el mundo son con nuestros ojos, pero también al emplear nuestros ojos debemos ver de que hay otras personas, hay otros seres que están claro, habitando ese mundo observado. claro, no, nosotros convivimos, Claro, exacto. hacemos comunidad. Sí, Uh-huh. no creo que la sociedad la debamos ejercer tan solo entre humanos.
Yo creo que la sociedad debemos extender este modo a un nuevo modo, modo de ver desde el punto de vista moderno. O sea, modernus es nuevo modo. Es decir, adentrarnos más hacia ese afán de mejorar, pero mejorar de buena forma. Y yo creo que hay que replantearse bastantes conceptos hoy. Estamos en lo que es la sociedad líquida, lo que habló en un momento alguien por allí. Es decir, que podemos nosotros maleabilizar, mover ciertos conceptos, pero tampoco distorsionarlos a el punto irracional y egocéntrico también. Entonces, yo creo que el punto de vista de comunidad, de rol y de sociedad debemos extenderlo a los demás seres con los que habitamos hoy aquí. De hecho, eso es lo que hoy nos mantiene hoy en una crisis natural importante. O sea, yo me di cuenta que, si no me equivoco, este lunes o el que viene, nuestro sobregiro ecológico, vamos a comenzar en un sobregiro ecológico. Es decir, ya agotamos los recursos que teníamos planeados para un año. Es decir, entonces, lo que quiero transmitir aquí... Y eso que estamos en cuarentena. Y eso que estamos en cuarentena. Entonces, lo que quiero transmitir yo en este texto es ser un poco más humildes desde el punto de vista de nuestro rol, de nuestra posición aquí. Convivir de una forma sustentable y amigable. Yo creo que ese es el gran concepto que mucha gente estaba utilizando. Amigable con el medio ambiente, amigable con el otro, etc. Yo creo que debemos ser más amigables. Debemos expresar esa virtud. Bueno, Diego, yo también tengo un texto que se relaciona con lo que usted dice en parte, que habla con esa mirada antropocéntrica, que a veces no toda la sociedad la tiene, pero sí la tiene una parte, y al ser solo una parte de la sociedad que se ve a sí misma, deja de lado la otra. Claro. Y eso yo creo que igual lo estamos viviendo un poco, experimentando en alguna medida, ¿cierto? Todos los que formamos parte no solo ya del país, sino que del mundo en sí, con esta cuarentena. Entonces yo voy a leer un texto que habla un poco de eso y que está englobado. Ahí cambié ¿se ve? ¿Ahí? ¿Su fondo? Sí, tiene que ver. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Tiene que ver con esto. Exacto. Perfecto. No sé por qué aparece al revés. ¿Usted lo lee bien? Sí, yo lo leo bien. ¿Qué dice? Ahí. Tenemos hambre. Ah, perfecto, muy bien. Habla de esto un poco, que es un término que fue como una estrella fugaz, que duró bien poco, que es la nueva normalidad. Claro. Entonces, a partir de eso, yo también es un texto que diga por título lo mismo, nueva normalidad. Dice, nueva normalidad, nueva mayoría, o me siguen o voy sola. Nuevo trato, tratémonos como siempre, pero que no se den cuenta. Dijo musitando a la vieja política. Nueva constitución, ¿para qué? Si esta es tan buena. Nueva normalidad. Nuevo estilo de vida. Ir al parque con los niños, pero con mascarilla. Ir al mall a vitrinear. Fumarse algo por ahí y orinar mientras los niños juegan más allá. Nueva normalidad. Nueva pandemia y nuevos contagiados. Nuevos recuperados. Se incluyen resucitados. China nos ha dado respiradores mecánicos. Es un secreto. Nuevas marchas. Sobrevivir. Nueva normalidad. Salgan a tomarse un café, pero a 2 metros de distancia. Los contagiados aumentan proporcionalmente a los recuperados. De vuelta al trabajo, se ha dicho. El regreso a clases será progresivo. 20 alumnos por sala. Clases al aire libre en invierno para evitar más contagios. Nueva normalidad.
nuevo lo presente, nuevo lo viejo, nuevo lo nuevo. ¿Qué hay de nuevo viejo? Nada. Siempre habrá que luchar. ¡Wow! Sin duda, el final es la guinda de la torta, sin duda. O sea, me recuerda mucho, por ejemplo, a un gran tema, una gran canción que yo escucho siempre, que es de Yap, que se llama Sobreviviendo. Claro. Claro, en todo momento, sin duda, estamos luchando constantemente, o sea, esto no es nada nuevo. Bueno, y esta normalidad yo creo que tiene dos visiones. Una es que lo que estamos viviendo no es normal, sin duda. Claro. Pero también podría decirse que luchar en todo momento y vivir en este mundo que constantemente está poniendo obstáculos, escollos, es parte de la normalidad de vivir. O sea, ahí hay una dualidad que pareciera ser casi paradójica, pero nos encontramos que la vida es así. La vida es paradójica, sin duda. Yo siento, Diego, que hay nociones que cuando uno madura, da lo mismo la edad que se genere ese proceso, uno tiene que entender que van a ocurrir independiente de que uno esté o no acá, que son fenómenos como, por ejemplo, la injusticia. Sí. Entender que hay desigualdad, que hay distancia, que no sé, pues no vamos a estar aquí para siempre, la ruptura, todos esos fenómenos que vivimos como humanos, que también no nos tienen que convertir en alguien que diga, ya, bueno, hay injusticia en este mundo y voy a vivirla, ¿cierto?, en la medida de lo posible. No, sino de que debemos entender de que hay fenómenos que están por sobre nosotros, y ahí viene esto de que no somos o no debemos ser antropocéntricos, Claro. sino que debemos entender de que uno debe luchar. Sí. Luchar, yo creo que esa es la clave. Y luchar consigo mismo, con el entorno, pero no en el sentido de que siempre estamos peleando con la gente, sino de que se debe trabajar. Siempre el trabajo. Estar activo. Exacto. De hecho, el otro día me planteaba una pregunta que es bastante cliché desde el punto de vista de la filosofía, que es ¿qué somos? O el sentido de la vida. ¿Por qué? Y a veces nos encontramos que el humano, por ejemplo, cae en un ciclo, generación tras generación, y pareciera eso ser bastante disfuncional. Pero luego yo pensaba, por ejemplo, en las formas de vida más austeras, que puede ser quizás una bacteria, y de que una bacteria manifiesta ese sentir o ese afán por sobrevivir, por luchar, por vivir. Es decir, eso se expresa y es transversal para todas las formas de vida. Entonces, pareciera que a veces algo que quiere ser racional es bastante instintivo. Exacto. Así que yo creo que es bastante bonito y también necesario nunca perder de vista ese instinto. Tenemos un instinto. ¿Sabes lo que pasa, Diego? En la sobrevivencia. ¿Sí? Que ese es una visión nada más, pero ese deseo por sobrevivir, a veces, como te dice que es instintivo, a veces la razón lo nubla, se interpone, porque ahí viene otro concepto, que es un fenómeno que estamos viendo, que la ciencia dice que no es solo humano, que es el estrés y después la depresión.
Sí. Hay mucha gente que se frustra, que dice, bueno, no vale la pena estar acá, tengo una vida bastante compleja, y ese hambre por vivir pasa a segundo plano. Y a veces nosotros sentimos que el entorno está por sobre nosotros y llega, se sobrepone a uno y es complejo. Sí. Y ahí vuelve de nuevo el fenómeno, ¿cierto? Y ahí conectamos los dos temas que estábamos hablando de la lucha. Sí, y esa lucha debe estar motivada o tener la materia prima que dice usted, el instinto, por sobrevivir, por querer vivir. Sí, sí. El hombre o la humanidad vive, creo yo, en todo momento en esa dualidad. Por ejemplo, en el mismo siglo, que es el siglo XVII, Angelus Silesius, que es un poeta, es un teólogo, dice que la rosa es sin porque florece y florece. Y en el mismo siglo, un otro filósofo llamado Leibniz dice, nada es sin razón. Es decir, alguien dice, la rosa es sin, y otra persona dice, nada es sin razón. Es decir, una cosa es la gratuidad, el don, la belleza, el aparecer de la vida, y otra cosa es el cálculo, la luz, la lógica, la búsqueda del resultado. Yo creo que vivimos en esa dualidad, que creo que quizás el gran afán de la vida es saber cuándo caminar estas veredas. No podemos irnos por una simplemente. Yo creo que constantemente tenemos que estar cruzando entre calle y calle. Sí, bueno, un camino que se torna difícil, y dentro de ese viaje, de ese camino, yo por ejemplo ahora decidí irme a la playa. Ah, muy bien. Yo aún sigo y aquí ahora en sí, no, yo estaba acá en Conti, porque estoy en cuarentena. en la piedra de la iglesia un poquito, sí, quise dar un paseo, aprovechando este encierro físico, pero no, cierto, virtual, no psicológico. Claro. Y no mental, sí, sin duda. Exacto. Tenemos que seguir navegando en nuestro mundo interior. Yo creo que esa es una buena temática. La voy a apuntar aquí, como usted había nombrado el silencio, y también podríamos hablar el encierro. En un siguiente programa, hablar sobre estos fenómenos que son los que ahora nos están acompañando. Nos acompaña el encierro, nos acompaña la soledad, pero también nos puede acompañar la familia. Sin duda. Sí. No, de hecho yo estoy acompañado con mi familia acá y sin duda que se torna mucho más digerible este proceso que se está viviendo de adaptarnos por un momento a estar restringido de la vida normal que teníamos antes. Mire, y quisiera yo seguir o continuar con otro texto que se llama Medicina Natural. Por favor. Y es un microcuento y dice algo así. Al silencio silvestre lo desconcentran árboles cayendo, flora extinta, fauna huyente. De imprudente, un invierno eructa más gases que todo un siglo, al mismo tiempo que la maleducada y fría indiferencia mutila glaciares milenarios allí donde el crimen no tiene pena. Como lo cuenta su tradición edificante, un vecindario se erige azuzando a sus tímidos habitantes, desplazándoles al borde del cañón. De pronto, otro sol alumbra, las puertas se abren para de inmediato ser cerradas, y una Francia hogareña, desde suelo indómito, observa un lobo gris caminando desde la extinción a la realidad. Delfines regatean canales como en su día libre,
al mismo minuto que ventiladores mecánicos soplan hálito a los pulmones moribundos de una anciana adolida. Se abren hospitales al mismo tiempo que se cierra la heroica capa de un tal ozono. Los picos himalayas pincelan la última mirada de muchas personas luego de décadas de empaño. Al silvestre silencio lo interrumpe el estruendo de un pétalo floreciendo. Mientras humanos residen encarcelados y bajo tu amenaza, tras los mismos barrotes donde su perro solloza ladrándole al viento. Ese es mi segundo. ¿Sabes, Diego? Que a partir de su texto, y lo vinculo con una serie que estoy viendo, podríamos decir, a modo de aventura nada más, que el causante de la soledad del hombre, de la frustración y todo lo que esto conlleva, es el mismo. Sí, sin duda. ¿En qué sentido? Que usted describió la naturaleza, pero esa naturaleza, para que se reestructure a sí misma, una erupción, un terremoto, son ciclos que toman bastante años y que afortunadamente no han afectado tanto a nuestra civilización. Claro. Pero lo que más, el fenómeno natural que más ha destruido el planeta es el ser humano. Desde luego. Y usa a la naturaleza como un medio para destruirse a sí mismo. Porque finalmente el principal enemigo de la humanidad es ella misma. Sí, sin duda. Y lo vinculo con una serie que me gustaría recomendar que se llama Dark. No sé si usted la ha visto. No, está en pero sí Netflix. La he escuchado. Sí la he escuchado. Sabe que es muy buena porque habla del ciclo de esta repetición que hay en la vida, ¿cierto? Del ciclo de la vida, donde todo lo que ocurrió va a ocurrir y está ocurriendo. Y ahí nos cuestiona de si somos o no libres de nuestro actuar, si el destino forma parte o no de nuestra vida, y qué tan autónomos somos para vivir nuestra propia vida. Entonces eso me parece muy interesante, y aparte que habla de que cada acción que uno hace está influida por la de otro e influye en la de otro. Eso también es muy interesante. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Lo que yo quise expresar en este texto fue esta dualidad de tiempos, donde en un momento el humano, como bien usted dice, ha desplazado a este sistema natural, lo ha hostigado, lo ha maltratado, y hoy, que estamos siendo desplazados hacia nuestra casa, hacia los barrotes, es el humano. Entonces, por ejemplo, esto es de hecho hasta una ley de la física. O sea, la física nos dice que cuando alguien aplica una fuerza sobre un objeto, este te responde con la misma, pero en sentido contrario. Exacto. Yo creo que la naturaleza hoy nos está respondiendo con una intensidad muy similar a la que en un momento, o no sé si similar, porque el humano de verdad ha sido muy o sea, lo que quiero decir es esta palabra que es desperdiciar, tirar al aire estos bienes, estos recursos, y lo han malgastado a tal punto que quizás llegue a un punto de no retorno. Se habla mucho de eso, ¿cierto? Entonces, hoy la naturaleza nos ha dado una respuesta, no sé si la misma intensidad, pero no, sin duda que no es la misma intensidad, es más suave, porque el humano sin duda ha hecho algo atroz y terrible. Pero nos ha desplazado hoy en las casas, y hoy estamos
a puertas de lo que ella diga, de cómo vaya replanteándose este fenómeno que hoy estamos viviendo. Entonces, en base a este pensamiento, yo quise escribir este texto, y el título también expresa bastante lo que es la poiesis de este poema o de este microcuento, el cual es medicina natural. Es decir, la naturaleza pareciera que está expresando su propio remedio. Eso es frente a esa rama enferma que es la humanidad. Claro, que está bastante distorsionada y tenemos que replantearnos. Y yo creo que, no sé si la expresión y los cánones en los que debemos hablar sea tan fatalista o tan apocalíptico, puesto que, como dice el gran analista chileno Jorge Milla, dice: hay que alimentar la esperanza, hay que alimentar la fe, y la sociedad no es nada más que la esperanza o la fe en el otro. Entonces yo creo que la tenemos que retroalimentar, sin duda. Alimentemos la esperanza. El hombre es un capo, pero cuando se distorsiona su visión y se redirecciona por un mal enfoque, pasa lo que hoy estamos viviendo, sin duda. Yo creo, Diego, que comparto lo que ustedes dicen, pero tenemos que reflexionar y pensar que ahora estamos condicionados por ese elemento negativo. Y bueno, y obviamente que hay que tener esperanza, y estábamos hablando recién de ese instinto por vivir y no solo sobrevivir. Pero a pesar de aquello, ¿cierto? Hay elementos que nos quieren obstruir, nos quieren nublar. Y ahora, lamentablemente, estamos pasando por esta pandemia que yo no comparto las teorías conspirativas, ¿cierto? No comulgo con Salfate, en el sentido de que China, adrede, ¿cierto?, propagó el virus por el mundo, sino que siento que la modernidad apunta hacia allá, a que todo va a ser global, ¿cierto? Esta vez fue en China, otra vez puede ser en India, otra vez va a ser en Estados Unidos. Claro, otra vez puede ser acá mismo en Chile. Rato que se vive la globalización, la intercomunicación. Y sí, hoy ya pasamos conectados, así que es... Claro, o sea, era inevitable. Yo creo que igual se demoró bastante esta pandemia, no en el sentido malévolo, sino de que algo así iba a ocurrir tarde o temprano, pero las personas a cargo no lo pudieron prever. Sin duda, sí. O no quisieron, ¿no? Absolutamente. Yo recuerdo que hace unos 2 años, cuando yo cursé el módulo de microbiología, mi profesora comentaba y ya hacía prever, casi profetizando, de que estábamos a puertas de algo así. Bueno, ahí lo que pasó. hizo su profesora de hecho, ni siquiera un acto de epifánico, una epifanía, sino que ella hizo una predicción basada en los datos que ella tenía. Ella, como experta en la materia, se dio cuenta de que hay mucha información, muchos datos que estaban diciendo, bueno, algo va a pasar de esta índole, pero quizás los que estaban a cargo no escuchen a los expertos, o a veces los expertos que tienen no son tan expertos. Claro. Sí, y... Bueno, Diego, sí, para ir ya cerrando nuestra primera incursión en esto, podríamos decir que el capítulo piloto de este ciclo, de este programa que aún no hemos denominado, pero sí sabemos que es un encuentro, ¿cierto? Y un viaje. Nos encontramos para viajar, eso al menos lo tenemos claro. Un caminar. También quisiera leer, exacto, un caminar.
quisiera leer un texto que lo último que he escrito está influenciado inevitablemente, creo, por la pandemia, ¿cierto? Por este contexto. Y el fenómeno de la crisis. Yo creo que ese concepto es algo que he ido trabajando. Y el texto, me costó decidir, pero voy a abordar, aludiendo al tema que estábamos hablando recién de los que están a cargo, un microcuento también que se llama Mi Clorinda de toda la vida. Muy bien. Dice así. Bueno, aquí el título ya es un intertexto para la gente, yo creo, no tan joven, quizás no lo va a entender, ¿cierto? Para los sub-18, pero quizás de 25, un poco más hacia arriba, al menos conocen lo que es la clorinda. No, sí, Los que tienen más años van a saber por qué Mi Clorinda de toda la vida. Claro, yo lo conozco. Sí. Que es un lema, es un eslogan de este gran producto chileno, ¿cierto? Sí. Mi Clorinda de toda la vida. Exacto. Bien. Dice: veo que la clorinda noquea el COVID-19 más rápido que el Clorox Ropacolor. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así como una inyección directo a los pulmones o un lavado de pulmones? Por supuesto. También podemos meterlos a todos en el solarium y darles una pastilla desinfectante. Claro, esto es sarcasmo y es la más cercana, o sea, es antipoesía de Parra. Es antipoesía de la más pura. Sí, o sea. Y saben que yo quizás, bueno, he visto como sarcasmo, pero sabes que el sarcasmo ni siquiera se tuvo que construir No, sí, son cosas poéticamente, sino de que el sarcasmo está en la vida misma, es decir, que esta gente creó el sarcasmo, pero para ellos no lo es, creen que es normal. Aquí hay una clara alusión a Donald Trump, cuando él, ¿cierto?, estaba recomendando de que se inyectaran cloro porque eso era muy eficaz contra el coronavirus. Y mucha gente en Estados Unidos lo hizo y se infectó. Claro. Entonces imagínense cómo, claro, cómo la gente que está a cargo a veces no se hace cargo. Eso es interesante, a los que están a cargo no se hacen cargo y relevan a veces esa responsabilidad. Claro, sí, sin duda que hoy convivimos en un país, también en un continente y con vecinos que su actuar deja mucho que desear. O sea, ya las piñericosas, por ejemplo, son cosas del día a día y pareciera que cómo alguien puede actuar, por ejemplo, tan torpemente en cierta ocasión, o ministros o personas de distintos cargos administrativos pueden decir cosas tan descabelladas y a veces tan lejanas a la seriedad que uno se espera. Y también el mismo actuar. Por ejemplo, yo analizaba en base a su estilo de texto, por ejemplo, este afán de sanitizar los autos cuando los espolvorean o exacto, cuando uno va llegando o saliendo. Claro, en este ciudad. Arco, sí. No sé si detergente o antiviral, siendo que las personas que... Clorinda de toda la vida, yo creo, lo digo. Debe ser clorinda de toda la vida, que las que están infectadas son las personas. Y las personas en su ropa, en sus zapatos, en la suela, etcétera,
allí es donde va el virus si es que estuvieran infectadas. Y en las manillas del auto. O sea, pero quizás podría ser un texto bastante de su estilo, escribir algo así como que hoy se ha descubierto que los autos se infectan por afuera. Claro. Y que hay un afán en los autos y en echarle este líquido. Y esa acción no sé si será tan efectiva como ellos creen. Entonces, Yo creo, hay un Diego, montón de acciones que dejan que desear. yo creo que ni la mejor película de Resident Evil contemplaba este escenario, No, donde íbamos a estar sanitizando el auto. sí, no, es bastante... Puede ser cómico o tragicómico. Es tragicómico, yo creo. Es tragicómico. De hecho, mire, el auto que está a mi espalda ya fue sanitizado. Claro. Sí, porque yo ya me voy a la casa. Lo blanco era una mascarilla, pero no, es blanco. No. Es Sí, blanco. ya vamos cerrando el viaje, entonces yo me voy a mi casa y este auto está aquí en la avenida Chorrillo, pasando por la Palma, ¿cierto? Sí. Beco de Talca, y ya ahí me sanitizaron. Ahí está el auto, listo ya. Claro, yo quería leer mi último texto para ya ir acabando este capítulo piloto, y que es en formato carta al director. Esto ya es más directo, es un formato de texto periodístico, como usted bien sabe, y que esto se envía... Una interpelación ahí ya. Claro, y esto se envía a las centrales a los periódicos, y estas cosas se publican. Entonces yo he escrito una carta al director, y dice así: carta al director, la mascarilla de ser personas. Señor director, se dirige usted la persona. Hoy soy el individuo mismo. Es que desde que cumplimos pena desde el umbral de nuestra puerta, al comenzar la contradictoria manía séptica de este inmundo o mundo, desde que nos pusimos la mascarilla, desde que gritar a los cuatro vientos es vociferar contra las cuatro paredes de nuestra habitación, hoy es cuando por fin nos comportamos y funcionamos como tales. Es que desde la raíz lingüística, la etimología de nuestra singularidad, significamos máscara. Y desde que la tela impermeabiliza nuestro rostro y estamos detrás de la tela, detrás del telón, en esta escena, hoy y solo ahora, luchamos contra el fin, cumpliendo el fin en sí mismos. Diego Valveda, persona. Ese... Veo que Diego Valveda está enojado ahí en esa carta. No. ¿Qué director le irá a leer? No, es... ¿Director de qué? ¿Del diario? ¿De un colegio? ¿El presidente? Al que le caiga. No, pero esto responde a un análisis que hacía en que nosotros somos personas. Y la etimología de persona proviene desde la antigua Grecia, desde el griego, donde las personas, los actores, los dramaturgos, se ponían una máscara en el teatro griego, y es allí cuando se comienza a concebir el concepto de persona. Y hoy nosotros estamos con esta máscara, con la mascarilla, o sea, ya no se puede salir sin mascarilla. Exacto. Y hoy en esta posición, con mascarilla, con máscara, detrás de la tela o detrás del telón, por eso digo, con esta analogía con el drama y con el teatro griego, hoy es cuando parece que estamos siendo más personas, porque hoy estamos en una etapa de concientización, o sea,
el Estado, el gobierno, ese es su afán, es concientizar y promocionar que se tomen los resguardos correspondientes. La gente que tiene un trabajo también, por ejemplo, estos accionistas o naturalistas, esta gente que está a favor de proteger el medio ambiente, como debiéramos ser los ambientalistas, como yo también concibo de buena forma, y así debe ser esa percepción, esa idea, ese modo de vivir. Y hoy, desde la imposibilidad de salir de nuestras casas, estamos desconectados un tanto del daño que efectuábamos o producíamos en la naturaleza, y estamos comportándonos como tales, pareciera, casi involuntariamente, porque estamos aquí en las casas, pero en estricto rigor, al no estar haciendo el daño, estamos comportándonos como personas, estamos siendo gente civilizada. Y es por eso que hoy noticias nos alegran, como que un orificio de la capa de ozono se cerró, que delfines regateaban en los ríos y canales limpios de Venecia, cisnes, etc. Entonces, este análisis era el que quería yo plasmar en este texto, en esta carta al director. Cómo hoy estamos reinventándonos, y más que reinventándonos, redireccionándonos hacia el concepto de personas y posicionándonos y comportándonos como tales. Yo creo, continuando su idea, de que para descubrir, para desenmascararnos, o más bien para saber qué máscara estamos usando y ahí desenmascararnos, yo creo que debemos también reconocer nuestro lado oculto, la oscuridad. Y yo siento de que dentro de ese componente de la humanidad, que es la oscuridad, yo siento que nosotros venimos, al menos acá en nuestro país, hace mucho tiempo, pero ya la gota que rebalsó el vaso fue el 18 de octubre, que nosotros nos hemos dado cuenta de que estamos viendo el traje nuevo del emperador, haciendo alusión a este cuento donde ya sabemos que el rey va desnudo. Es decir, ya dejamos de creer en esas ideas, en esa ficción encantada, donde nos decían de que nosotros estábamos bien, que éramos un gran país, que funcionábamos súper bien, que en los 90 se decía que éramos los jaguares de Latinoamérica, que sé yo, cierto, tantas cosas, sino de que una parte importante de nuestra nación, que es la mayoría, se dio cuenta de que cómo es la gente que se está haciendo cargo del país. Volvemos a la misma idea. Claro. ¿Cierto? Yo siento que, aparte de ver una máscara nueva, yo siento que uno ha podido desenmascarar al otro. Sí. Y la crisis no solo es una oportunidad, sino que también es un momento donde uno ve el lado oscuro del otro. Claro. Sí, entonces nosotros hemos estado en crisis hace mucho rato y hemos visto siempre ese lado oscuro, lo hemos sufrido, simplemente que ahora ya le hemos sacado esa máscara y le estamos diciendo que no nos gusta. Sí, sin duda que eso está ocurriendo, pero hay algo bastante peligroso aquí, que como usted bien decía, estamos dejando de creer, y parece que hemos quedado al descampado, porque el sistema de creencias es nuestro sistema inmune. O sea, tenemos que tener algo por lo cual creer o por lo que creer, y algo por lo cual levantarnos todos los días. Por ejemplo, en el Quijote, un día Alonso Quijano
dice, ya no soy más el Quijote, y ya no van a haber más los molinos de viento, ya no existían, bla, 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 los gigantes, etc. Y aparece ahí Sancho Panza, que es el sentido común, y le dice, no, vuestra merced, salgamos al campo vestidos de pastores. Es decir, no tenemos que dejar de creer, tenemos que tener algo por el cual levantarnos cada día. Y cuando dejamos de creer, nuestro sistema inmune cultural y como civilización se va este techo, este tectum de techo que nos da la protección, y quedamos al descampado y quedamos desnudos, como usted decía, y de ahí no tenemos por dónde sujetarnos. Entonces, yo creo que ahí siguiendo con nuestro viaje optimista, estamos reconociendo de que el hombre no solo es luz, solo sombra, perdón, sino que también hay luz. Yo creo que el haber desenmascarado, haber visto que el rey va desnudo, haberle quitado ese traje, nos da a entender de que no hemos quedado sin sistema de creencias, sino que más bien estamos creando otro. Porque yo creo, desde el que luego, ya teníamos era erróneo, era irreal, o no era el más apropiado. Si ya basta que nos hayan tratado, ¿cierto?, de esa forma, y que pretenden que vamos a seguir así. Cada cual, ¿cierto?, ha vivido experiencia amarga en mayor o menor medida, pero yo creo que si hay una parte de la sociedad, al menos chilena, que no la ha pasado tan mal, yo creo que el 1%, a lo más el 10% de este país. Sí. Todos los demás han sufrido algo, ¿cierto?, de cómo funciona esto. Pero, insisto, yo creo que ahora esta cuarentena, este encierro forzado, nos llama a que nosotros refundemos nuestro sistema de creencias. Sin lugar es una buena oportunidad a ninguna para eso. duda. Sin lugar a ninguna duda. O sea, nosotros, como sociedad, como civilización americana occidental que vivimos hoy, somos relativamente nuevos, somos jóvenes, no somos el antiguo mundo, y como consecuencia, por consiguiente, tenemos esa vigorosidad, esa fuerza joven, por el cual nosotros poder replantearnos, reinventarnos, reconfigurar este mundo que será moderno, sin duda, porque moderno etimológicamente es modernus, nuevo modo, y debemos hacer un nuevo modo, porque ya estamos viendo de que este modelo antiguo fracasó. Así es. Entonces, y esto responde mucho a, por ejemplo, lo que decía Eliot en un momento. Dice en uno de sus textos, que se llama La Tierra Baldía, dice: ¿dónde ha quedado la sabiduría? La sabiduría la hemos degenerado a conocimiento, y el conocimiento a información. Creo que hay una problemática importante, es que ha desaparecido, por ejemplo, la real filosofía, la búsqueda de la sabiduría a medias de elegir bien, de ser inteligentes, de escoger, de hacer bien las cosas, por el cual, bueno, todo se entrelaza. Estar y posicionarnos en la correcta posición de humanidad, de sociedad, de persona, etc. Sin duda. Y tenemos que hacer nuestro sistema de creencias en pro a eso. Al alero de eso. Bueno, Diego, yo creo que con este mensaje de esperanza, de fe, de
de la refundación de nuestro sistema de creencias. Yo creo que eso podría ser el tenor inclusive de todas nuestras charlas, de todos nuestros encuentros, en el cual apelemos a que estas conversaciones intenten dirigir esa refundación. Ese es el poder del texto, de la palabra, de la poesía, del relato. Ese redescubrimiento. Y es así como dejamos a todos invitados a que en una nueva oportunidad también nos vuelvan a ver. Y ya llegamos a la hora de despedirnos, así que ha sido un gusto, Diego. Nos veremos en otra sesión de este programa que aún no se puede nombrar, pero que ya le encontraremos, ¿cierto?, una denominación que la refunde. Eso, Diego. El Andrés, un gusto. Adiós, Diego Valverde. Nos vemos. Chau, chau. Chao.